Buenas tardes, amigas, amigos. Un fin de semana más con entrevistas, con cosas para compartir, con cosas para charlar, cosas muy interesantes como la que vamos a estar hablando hoy con el amigo Marcos Volpe. Hola, Marcos, querido, buenas tardes. ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te trata ahí la ciudad de Buenos Aires? Bien, todo bien, un poco de frío. Toda la semana hizo calor menos hoy. Bueno, escúchame, ¿las computadoras andan mejor con el frío o mejor con el calor? ¿Cómo es eso? Y con el frío, obviamente. Si no, hay que tener una buena refrigeración, pero por el momento ahora está ayudando. Siempre el invierno ayuda. Muy bien. Bueno, Marcos, mientras esperamos que algunos amigos y amigas se sigan sumando, te cuento, ya hemos hablado, pero bueno, ahora lo hacemos adelante de todos, cómo funciona esto. Es una Dale, charla entre amigos, vamos a tener más o menos una hora para preguntas, tenemos más de 10 preguntas que acá dejaron nuestros amigos y amigas, y bueno, obviamente vamos a tratar de exprimir tus grandes conocimientos en el tema. Y como, bueno, ahora nos van a ver algunos en vivo, después les informamos a todos que esto queda grabado, así que en la semana siempre siguen corriendo las entrevistas y bueno, otros y otras las verán. Eh, Querido Marcos, arranco siempre con lo mismo, tenés un dale. minuto para, para presentarte, para decir quién sos, qué haces. Alguna gente te conocerá, pero otros no. Dale, excelente. Bueno, básicamente yo soy analista en seguridad informática y analista OSINT. Trabajo en el ámbito público hace bastantes años. Si puedo decir que mi base en informática, ¿cuál es? Sería técnico informático, porque de hecho yo me recibí como técnico y después, bueno, me fui especializando un poco más. Obviamente, siendo joven, he hecho otros trabajos, nada que ver, pero me ha vuelto otra vez a encaminarme por el lado informático hace bastante tiempo y lo bueno de estar en este ámbito es que constantemente te tenés que estar eh, capacitando y actualizando en cualquier ámbito o aspecto de la vida, porque obviamente el mundo digital es algo que es parte de nosotros ya, ¿no? Así que básicamente eso, realmente es un gusto, la verdad, estar hoy y poder escuchar esas preguntas y sacar algunas dudas también que siempre existen o aparecen en este ámbito. De hecho, estuve viendo un par de entrevistas, así que muy interesantes y la verdad son temas que está bueno transmitirlo por este medio porque se llega a un montón de personas y no solo gente grande. Y realmente es interesante las temáticas que se tratan. Obviamente vos sabés que la mayoría de los que habitamos estas redes y sobre todo estos temas que tienen que ver con un poco con la sociedad, con el preparacionismo, con la geopolítica, eh, no somos nacidos o nativos digitales, como se dice. Entonces tenemos todos en promedio de 40 para arriba, ¿no? Así que todo lo que hoy nos cuentes y nos informes acerca de este mundo que por momentos parece como de película, ¿no? Para nosotros los viejitos va a estar muy bien, querido Marcos. Escúchame, Marco, vamos con lo primero un poquito. ¿Qué es esto de OSINT? ¿Qué significa esa sigla? Bien, OSINT es básicamente una técnica que se utiliza para hacer investigación o hacer análisis, por sus siglas en inglés, es Open Source Intelligence o es inteligencia en fuentes públicas. Es toda aquella información que nosotros como usuario dejamos en el ámbito digital, en nuestro mundo digital, ¿sí? Que se conoce como huella digital, básicamente. Y bueno, en base a toda esa huella digital que nosotros dejamos con o sin intención, se puede hacer un análisis. De hecho, la técnica básicamente es muy útil porque es información pública, no es algo que requieras de, por ejemplo, hacer, no sé, recaudar una base de datos
o puedas tener que entrar o introducirte en un sistema para poder obtener esa información, ¿no? El análisis de NOSIM se utiliza mucho en el ámbito gubernamental, se utiliza mucho en el ámbito privado, ¿sí? En empresas, por ejemplo, para el tema de competencias. Y de hecho, el OSINT es una de las técnicas. Hay varias, no solo es el OSINT, existen técnicas como el HUMINT, que es con fuentes en personas, o sea, son hacer, por ejemplo, entrevistas o consultas o recabar información de lo que una persona te diga, ¿no? Tenemos IMINT, que es en imágenes, que es una variación de los OSINT, en el cual vos, por ejemplo, a través de una imagen podés obtener información. Esto se utiliza mucho en el tema de los crímenes o en el tema de las investigaciones judiciales, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un caso y se hace una pericia de una fotografía o de imágenes de un celular y se trata de obtener quizás datos de la víctima, se puede hacer un análisis de las imágenes obtenidas. Y después hay otras que son, bueno, por señales, y tenemos también GeoINC, que es imágenes geosatelitales, que eso es más ambientado a la parte militar para hacer un análisis estratégico, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Muy bien, muy bien. Establecimos que había algunas cositas de las cuales vos por ahí no podés hablar mucho por tu labor actual, así que vamos a tratar de ser prudentes con eso. Antes de arrancar por ahí con las preguntas, yo ya tengo 4 o 5 cosas que para preguntarte, pero ¿qué es un hacker o qué es un hackeo? A ver, si bien todos tenemos alguna idea, pero Sí. técnicamente, ¿qué sería? Bueno, eso es algo muy importante para empezar a entender quizás en el mundo de la ciberseguridad. La mayoría de la gente piensa que un hacker es una persona mala o con malas intenciones. En el mundo de la ciberseguridad, de hecho, cuando vos te introducís en este ámbito, se trata de desmitificar ese dicho de hacker, ¿no? Los que hacen quizás malas acciones dentro del ámbito digital se pueden entender como ciberdelincuentes, no son hackers. El término va variando, ¿sí? No, el hacker se le conoce a la persona, obviamente hay distintos tipos de hackers, tenemos los de sombreros blancos, sombreros negros, hay un montón de colores que definen el tipo de hacker que existe, ¿no? Contá cómo es eso de los sombreros, es terrible, ¿no? Sí, básicamente, por ejemplo, te digo 3, tenemos blancos, grises y negros, que son los más conocidos. El blanco es el hacker ético, ¿no? El que no traspasa las líneas de por ejemplo, un hackeo. Se utilizan, son los que más conocidos son, por ejemplo, para encontrar vulnerabilidades en un sistema y que de hecho después los reportan a las empresas para que sepan qué vulnerabilidades tienen y la puedan solventar, ¿no? Después tenemos los hackers éticos que están en un punto intermedio, que son los hackers grises, de sombreros grises, que son los que están en la línea delgada dentro del bien y el mal, sería por así decirlo. Y después tenemos los hackers de sombreros negros, que son básicamente aquellos que no se establecen, digamos, con una línea legal, ¿no? Tranquilamente ellos pueden vulnerar un sistema sin el consentimiento de una persona, una entidad o una organización, con la finalidad de obtener información para bien o para mal, ¿no? Básicamente hay muchos colores más, tenemos rojos, violetas, los cuales cada uno se van identificando por distintas cosas. Pero lo más importante de eso, que está bueno saberlo, es que el concepto de hacker está mal pensado por los usuarios en sí. Después, para poder distinguirlos, cada uno, bueno, va a ser diferente en su contexto y forma de trabajo, ¿no? Pero hablemos de quizás el hacker, uno lo conoce más, por ejemplo, al que, no sé, entra a una base de datos o vulnera un sitio web de alguna entidad gubernamental o de una empresa, cambia los logos, borra información. A eso se les conoce más que nada como ciberdelincuentes, ¿no? Después tenemos aquellos que son hacktivistas, que eso es otro tema diferente, que es más ambientado el tema político o con
intenciones de estar a favor o en contra de un Estado. Así que va variando, los conceptos después se van modificando y uno va entendiendo que decir hackers quizás está mal en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Marcos, vos hablabas de huella digital recién, es un concepto que más o menos lo entendemos o es un concepto que se divulga bastante. Ahora, también podríamos decir que hay huellas biométricas en la red, en nuestros celulares, en nuestros Instagram, en el Facebook. Obvio, de hecho, nosotros básicamente, por ejemplo, en nuestro home banking del teléfono, se crea una base de datos. O sea, una vez que vos permitís que la huella digital que haya tomado tu teléfono para abrir aplicaciones, seguramente eso también queda alojado en una base de cada empresa en la cual te está brindando ese servicio, ¿no? Eso es algo que de hecho queda grabado, lo mismo nuestros rostros, básicamente cuando nosotros hacemos un paneo de nuestras caras para poder abrir una aplicación, o algo mucho más loco, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos los filtros de Snapchat o de Instagram o de TikTok, básicamente cuando jugamos con eso y decimos, estamos cambiando nuestra imagen porque lo usamos con inteligencia artificial, quizás no nos damos cuenta y estamos dejando una imagen de nuestra cara alojada en un servicio, ¿no? Qué interesante, qué bárbaro. A mí la FIP me está pidiendo ahora el registro facial y yo no sé si dárselo, pero sí o sí se lo tengo que dar, me dijo la contadora. Ahora, tengo una preguntita, querido Marcos. En este sistema, en donde cada cosa que hacemos queda registrado, estamos, sin darnos cuenta, dándole cada vez más poder a una base de datos que puede ser manejada por cualquiera, entonces. Y sí, lamentablemente, y esto no es algo que fuese, digamos, hace poco tiempo. De hecho, cuando pasó lo de Cambridge Analytica, fue, digamos, como quien destapó la olla, ¿no? Porque ahí es cuando comenzó el tema de qué tanto resguardamos nuestra identidad digital, cómo lo hacemos y qué información utilizan, en este caso, entidades privadas o públicas para saber sobre nosotros, ¿no? De hecho, hay una serie muy buena que les recomiendo, que es Rabbit Hole, que salió hace poco, que trata mucho sobre eso, sobre ese tema y sobre el tema de la ingeniería social, así que altamente recomendada para que se vea. Perdóname, Rabbit Hole, o sea, el agujero del conejo. Sí, exactamente. Es una serie creo que de Paramount creo que es de Paramount. Así que muy recomendable para aquellos que les interese lo que es ingeniería social, lo que es el tema de nuestra información digital. Muy buena serie. Hace poquito una persona me decía que se había mudado a un edificio que se sentía muy, muy segura porque se accede con la huella digital al estacionamiento, al hall de entrada y a su propio departamento. Ahora, de acuerdo a esto que vos nos estás contando, un hacker puede entrar a la cuenta de tu banco, sacar la huella digital y puede entrar a tu casa también. Un ciberdelincuente. A ver, por ejemplo, los sistemas biométricos suelen tener muchas veces dobles factores de ingreso. Solo huella puede ser, pero además puede introducirse un código o, por ejemplo, cambiar en este caso los ingresos tienen además los llaveros, no solo huella. Entonces, ahí ya tenés dos parámetros de riesgo en lo cual una persona puede ingresar. Obviamente, la huella digital sigue siendo una de las partes biométricas junto al iris más seguras, ¿no? Obviamente, pero siempre existe una vulnerabilidad. En el tema digital y en el tema informático, cualquier dispositivo que esté conectado a la red puede ser vulnerable. El tema es los controles y los parámetros que nosotros tenemos para resguardar eso, ¿no? Por ejemplo, mantenerse actualizado, mantener un sistema actualizado o parchear las vulnerabilidades que pueda llegar a tener un equipo, un sistema de datos biométricos, cualquier tipo de elemento electrónico, ¿no?
ya se me ocurre una pregunta, porque a vos te veo con un fondo violeta, medio inhóspito. Digamos, lo que yo tengo atrás mío, con parte de mi biblioteca, un cuadrito de Morihei Ueshiba, el creador del Aikido, yo estoy dando ya información a quien quiere investigarme de alguna manera. Y de hecho, eso sería para aplicar, por ejemplo, Sync Wei obviamente, la idea es que nosotros tratemos de, en cierto punto, limitar la información que brindamos, obviamente en nuestras redes sociales. Eso es algo que es muy difícil, muy complicado, ¿no? Porque obviamente uno o tiene que ser ultramente aislarse de los medios digitales o estar constantemente viendo qué información dar o no, ¿no? Pero bueno, a ver, hoy en día nuestra huella digital está muy marcada, ¿sí? No solo en la gente joven, gente grande también tiene mucha huella digital en Internet. Y eso es lo importante, ¿no? Saber qué es lo que se ve. De hecho, hay una técnica que nosotros en ciberseguridad tratamos de alentar a que la persona realice consigo misma, que se llama ego surfing, que es una búsqueda de nosotros mismos en Internet para poder ver en qué nosotros estamos expuestos, ¿no? El ego surfing se refiere a, por ejemplo, no sé, agregar mi nombre y apellido y buscar qué información figura en Google, o mi número telefónico, o en este caso, documento, ¿no? Documento nacional, pero bueno, sabemos que el documento es algo público, o sea que información seguro va a figurar, pero quizás con nuestro nombre y apellido podemos encontrarnos más de algún dato de más, ¿no? ¿Qué pasa cuando vos encontrás, haces esto que nos estás recomendando? A ver, estamos entrando por otro lado, les comento a quienes nos están viendo, estamos con Marcos Volpe hablando de ciberseguridad y vamos a hablar de cosas un poco más globales, pero estamos entrando a la charla por otro lado. Vamos con el ego surfing, que me encanta este concepto. Ahora, ¿qué haces cuando vos te encontrás, te das cuenta que tenés mucho expuesto de tu vida íntima, de tu vida privada o de datos, tu automóvil, no sé, dónde vivís y demás? ¿Eso se puede, esa información se puede sacar o ya no? Sí, de hecho, hay maneras de reportarlo a veces en los sitios mismos donde aparece la información, en la cual vos, como persona, querés que esos datos se eliminen de forma definitiva del sitio web. Hay que tener en cuenta, obviamente, que una vez que estuvo en Internet, queda allí para siempre cualquier tipo de información. Esa es la realidad. No es que por eliminar una cuenta de Instagram o dar de baja un sitio web o una cuenta, significa que no haya dejado registro, ¿no? De hecho, el registro queda, pero al menos visible no se encuentra, ¿no? A la hora de hacer una búsqueda. Vamos por ahí con una de las primeras preguntas, y que vos recién empezaste a mencionar. Alguien dice, ¿por qué es tan difícil para los gobiernos protegerse de hackeos o de estos hackers con distintos colores si gastan millones en contrafuegos? Bueno, primero, ¿qué es un contrafuego? Bueno, en ciberseguridad lo conocemos como firewall, que es contrafuego básicamente. El hecho es un elemento, es un dispositivo que se pone entre la red que está apuntada al ámbito, digamos, público, o sea, al ámbito general, a nuestro servidor de Internet y a nuestra red interna, ¿no? Y básicamente lo que hace este cortafuego o estos sistemas de cortafuego son verificar qué información está entrando y saber si realmente es veraz, es genuina o realmente están, no sé, provocando un intento de ataque por ejemplo, están colapsando el sistema para que, eso se llama como ataque de DOS, para denegar el servicio y que vos no puedas brindar tu servicio informático, tu servicio digital a los usuarios, ¿no? Que sean partes de tu red. Pero básicamente esos sistemas lo que es el firewall es uno de los tantos sistemas de seguridad que se deben tener en una red, ¿no? Tengamos que con un solo equipo no alcanza. Pero sí es fundamental a la hora de una empresa o de una entidad gubernamental, ¿no?
Vamos entonces con la pregunta, ¿por qué es tan difícil para los gobiernos protegerse si invierten tanto dinero en estos sistemas protectores o preventivos? Bien, primero, esto es una opinión mía y es, a nivel Argentina, nosotros lo que tenemos somos muy buenos personas capacitadas con respecto al ámbito informático y ciberseguridad. Eso desde ya lo sabemos en el sistema de salud. Tenemos gente que está capacitada. Obviamente vivimos en un país o digamos estamos en una región en la cual algunos elementos informáticos son difíciles de llegar, no tenemos tecnología de punta, pero hay que entender una cosa, que eso no evita que un gobierno sea vulnerado. De hecho, podemos ver a las grandes potencias que constantemente sufren distintos tipos de ataques, y no solamente es por la región o por donde realmente vivimos. Ahora, ¿por qué seguimos cayendo o por qué los sistemas de organismos públicos caen en estas estafas que de hecho durante el último año fueron uno de los puntos más atacados? Y es básicamente principalmente el error humano, no corre por el equipo. El error humano es crucial a la hora de los ciberataques a nivel global. Eso desde ya hay que tener asimilado. Y lo único que, por ejemplo, podemos nosotros hacer desde el ámbito de ciberseguridad hacia los usuarios es capacitarlos. Eso es importante, tanto a nivel global, a nivel público y a nivel privado. Eso es fundamental. Segundo, tener en cuenta que ningún sistema es 100% seguro. Constantemente vuelven a aparecer vulnerabilidades. De hecho, se conocen en la plataforma Mitre, se cataloga con un número y 3 letras al principio, que es CVE, en el cual cuando se identifica una vulnerabilidad, se carga en el sistema, se brinda a la comunidad informática sobre esta vulnerabilidad y tienen que actualizar en este caso, por ejemplo, si fuese un programa, una versión más reciente para que esta vulnerabilidad deje de existir. Pero las vulnerabilidades van a seguir pasando. Ahora hay que tener en cuenta que lo más importante y lo más vulnerable son las personas. Entonces, por eso seguimos cayendo, o por eso siguen cayendo tantos organismos públicos como privados. Bueno, aquí un amigo o amiga, no sé, dice, muchas veces se trata de falta de conocimiento del propio empleado, pero ¿no se supone que la gente que está en el área informática tendría que estar capacitada para estos ataques? Bueno, pero ahí, por ejemplo, el que escribió es Ariel. Así que él sabrá también, es un gran conocedor. El tema es cuando Ari se refiere al tema de los empleados, son aquellos empleados que cumplen un rol administrativo y no requieren ser a un nivel informático. De hecho, muchas de las vulnerabilidades que suceden en una empresa o en el mismo ámbito público es por ataques de phishing, que son ataques que se realizan a través de correos electrónicos, utilizando lo que se conoce como ingeniería social, para que esa persona caiga y pueda, en todo caso, abrir un enlace malicioso, el cual lo deriva a un archivo ejecutable que puede ser modificado con algún tipo de malware, y eso lo que hace es propagarse a todo el sistema y vulnerarlo, o básicamente obtener información de sus credenciales, ¿no? Por ejemplo, el usuario y contraseña de un usuario cuando ingresa a una sesión. Hay distintos tipos de entradas. El tema es que ahí básicamente lo que se utiliza como principal fuente de ataque es la ingeniería social. Por eso de ahí viene lo que conocemos como el error humano, ¿no? Bien, bien. Vamos con otras preguntas y vamos a dejar las de geopolítica quizás para más adelante. Dice, ¿es factible que los celulares nos escuchen aún estando apagados? Claramente. A mí me escuchan todo el tiempo. Las aplicaciones me ponen publicidades o de cosas que hablamos. Es la realidad. O sea, eso hay que aceptarlo. De hecho, propongo a la gente que nos está escuchando o cuando vean el video en una reunión hablar de una temática puntual y después ver en las publicidades de Instagram o de alguna red social algo relacionado a lo que están hablando. Van a ver que
información les va a aparecer relacionado. De hecho, el teléfono hoy en día se le conoce como el modo stand-by, cuando se apaga no se apaga del todo, eso es una realidad. Los dispositivos hoy en día, tanto los Smart TV como los celulares, una vez que nosotros los apagamos, al tener una batería conectada, tienen una mínima conexión que sí activa, no es que se apaga definitivamente, ¿no? No era como los dispositivos de antes, como los teléfonos Nokia, que le sacábamos la tapa de atrás, le sacábamos la batería y olvidate, no funcionaba hasta que vos se lo vuelvas a incorporar. Así que Escúchame, hay que tener en cuenta esas cosas. Marco, Sí. pero si a un televisor vos lo desenchufás, ¿sí? Y deja de tener esa lucecita roja, ¿sigue teniendo batería y te puedes seguir escuchando un Smart TV? No, pero me refiero a, por ejemplo, nosotros, en nuestra creencia de apagar una tele, hoy en día, los que son televisores inteligentes o los que conocemos como Smart TV, a lo que me refiero es que al menos que vos lo desenchufes de la alimentación, van a seguir encendidos. De hecho, cuando nosotros apagamos y queda la luz roja, y cuando nosotros, hoy en día los televisores más actuales, cuando lo volvemos a prender, ¿qué pasa? Queda donde vos lo dejaste apagado. Por ejemplo, estabas viendo algún video, alguna serie, lo apagás, te fuiste, volvés a las 12 horas, a las 8 horas de tu trabajo, lo prendés y está en la pausa donde vos lo dejaste. Eso implica que hay un stand-by en los dispositivos y que obviamente queda habilitada la opción habilitados, en este caso puede ser micrófono en el celular, puede ser cámara. Obviamente no es para alertar a la gente, ¿no? Pero para que entiendan que hoy los dispositivos funcionan de otra manera. Y más si están conectados a Internet, ¿no? Acá Diego pregunta, ¿no? Bueno, hizo dos preguntas. ¿Un buen gestor de ciberseguridad tiene que haber sido un hacker? ¿Tenés que estar del lado de los malos para saber defenderte de los malos? No, de hecho, vos básicamente, un hacker, a ver, para los que recién se suman, un hacker lo tomamos como un parámetro de alguien que trabaja en el ámbito de ciberseguridad y tiene ciertos conocimientos que le permiten hacer testeos de vulnerabilidades, entre otros trabajos. Ahora, si nosotros distinguimos hackers de ciberdelincuentes, ahí es un buen parámetro. Lo que tenemos que entender es que ambos saben lo mismo, pero su objetivo es diferente. Un hacker lo utiliza para determinados trabajos, ¿sí? Porque él es un empleo a la persona que se le paga como hacker, puede ser en relación de dependencia o puede ser por trabajo. De hecho, hay empresas que estimulan a que personas fuera de su ámbito laboral traten de hackearlos y que presenten las vulnerabilidades que presentan y a cambio se lo retribuye económicamente. Y después, bueno, tenemos a los ciberdelincuentes que utilizan las mismas técnicas para poder atacar a un sistema por un solo objetivo que es económico, básicamente, ¿no? Acá, la primera pregunta que hacía Diego está relacionada con esto. Vos decís, bueno, ningún dispositivo informático es no vulnerable. Todos pueden tener alguna vulnerabilidad. Y él preguntaba hace un rato, ¿puede la inteligencia artificial potenciar los ataques o hacer los ataques más difíciles? En realidad puede ser los ataques mucho más fáciles y mucho más rápidos. De hecho, se está utilizando la inteligencia artificial por el lado de los ciberdelincuentes para poder generar código malicioso. De hecho, vos, por ejemplo, traigamos acá la conversación ChatGPT, que más de uno ya debe conocer de qué se trata y cómo funciona. Si vos comprás la versión Plus en vez de la versión gratuita que nos trae para cualquier usuario, podés solicitarle que genere código malicioso y hasta podés engañar a la propia inteligencia artificial para decirle, mirá, quiero que me hagas un trabajo en el cual haga determinadas acciones, y en realidad lo que vos le estás pidiendo es un código malicioso que después lo puede utilizar para ser ejecutado en una red o en un sistema aparte, ¿no? Así que la inteligencia artificial en este caso sí está ayudando, está ayudando tanto a los ciberdelincuentes como al ámbito de ciberseguridad para atacar y para defender.
De hecho, Microsoft lanzó su programa que se llama Copilot, que es un sistema de inteligencia artificial que ayuda a las personas de ciberseguridad a defenderse de este tipo de ataque, por ejemplo. Vamos con otra pregunta. ¿Qué son los deepfakes? Bien, eso es algo muy interesante y está muy bueno saberlo. Para los que no conocen, deepfakes son programas que se utilizan o en realidad deepfake se le conoce al engaño o a la simulación de adulterar una imagen o un video y reemplazarla por otra persona, ¿no? Hace años ya se viene trayendo este tema al ámbito gubernamental, porque de hecho, por ejemplo, han hecho videos de Barack Obama que después han salido a desmentirlos, han salido videos de Vladimir Putin, han salido videos de muchos políticos, en la cual eso lo que genera básicamente es las fake news o las noticias falsas, pero básicamente es el adulterar o modificar una imagen, una voz o un video para que la persona que lo esté visualizando piense que lo que está viendo es real, ¿no? En el deepfake es básicamente por las caras, pero bueno, hay distintos tipos de engaños. Bueno, muy bien. Agradecemos el nombre de Marcos al Guerrero 95 porque dice que traemos invitados de calidad y seguro. Y yo no puedo hablar de lo que se dedica Marcos, pero bueno, te puedo asegurar que sí es de muy buena calidad. Y le agradezco a Ariel que nos permitió conectarnos. Escúchame, Marcos querido, ¿sabés que vi hace poquito se está promocionando un reality show en España? Que fíjate la modalidad, qué interesante, porque tiene que ver con esto de los deepfake y la inteligencia artificial. Juntan a 5 o 6 parejas, sí. Uno de ellos está afuera, digamos, de ese hotel o de esa casa, y durante una semana hay como una suerte de coqueteo o intercambio de parejas y demás. Pero resulta que, vamos a suponer, una chica está afuera y entonces sí. le muestran escenas de su novio besando o coqueteando o franeleando o teniendo directamente relaciones sexuales con una de las otras novias que está ahí. Sí. Y bueno, supuestamente la novia tiene que darse cuenta si es verdaderamente por cómo actúa, por cómo besa, por cómo abraza o por cómo habla, si verdaderamente es su novio o es parte del deepfake y entonces ahí es como que gana puntos y demás. ¡Qué bárbaro! ¿Eh? Bueno, es un tema delicado básicamente porque hoy en día, volviendo a la inteligencia artificial, también se está utilizando para este tipo de acciones, ¿no? Para poder adulterar una imagen o un video. De hecho, hace 2 semanas subieron una imagen modificada supuestamente con inteligencia artificial del Pentágono en llamas, lo subieron a Twitter y eso provocó durante los 5 minutos hasta que se desmintió la noticia una caída en la bolsa. Entonces, imagínense hoy en día lo que puede hacer un deepfake o un deep voice, que la alteración de un audio, ¿no? Hoy en día nosotros podemos cargar un audio a un programa de inteligencia artificial y escribir por texto qué es lo que quiera que diga esa voz y poder modificar, ¿no? Una conversación o generar conversación que una persona antes nunca lo había dicho. Tenemos un montón de herramientas que están saliendo, de hecho se está utilizando para hacer ciberestafas hoy en día, lo que son las voces modificadas por inteligencia artificial, las utilizan para hacer extorsiones digitales. En Estados Unidos ya aparecieron 2 o 3 casos. Hay diferentes modos en los cuales se está implementando el deepfake o el deep voice para estos casos. Bueno, te comento, Marcos, que el 1 de julio, y le comento a los amigos y amigas que nos están viendo, me invitó un ingeniero informático a dar, en los dos, vamos a hacer una charla sobre la inteligencia artificial y los riesgos, ¿no? Bien. Y una de las cosas que yo estoy preparando para esa charla, y que es muy probable que la transmita en vivo, por Instagram, claro, leí que en algunos colleges de Estados Unidos, inclusive la Universidad de Oxford,
están pensando ya para los programas de estudio 2024-2025, volver a los libros físicos, porque ellos están evaluando que de acá a un año una gran parte de los papers científicos o datos o cuestiones que veamos en internet van a ser deepfakes o deep voice. Obviamente, sí. Pero De hecho, el mundo se acaba, negro, con esto. ¿Cómo vamos a hacer? es un tema, para mí yo lo veo desde el lado informático, ¿no? Y aunque obviamente hay ciertas cosas que uno va escuchando, va viendo, ¿no? Y va utilizándolo, porque de hecho hoy en día la inteligencia artificial se puede utilizar para nivel usuario, ¿no? No es algo que vos requieras una super máquina que tenga, no sé, 32 gigas de RAM y que vos lo puedas manejar. De hecho, lo podés utilizar desde cualquier teléfono. Pero bueno, la idea desde el lado informático es verlo como lo que es, una herramienta. Ahora, después está en juego el tema de qué permisos le damos a la inteligencia artificial y qué controles se les da. El tema de la regulación que se ha hablado durante estos meses viene desde ese punto, ¿no? Que en 5 meses han modificado la versión, por ejemplo, volviendo al caso de ChatGPT, la modificaron 5 veces y la fueron actualizando con más parámetros y más datos y más información. Obviamente así, obviamente te va a dar un poco de miedo. Y no hay un control de los parámetros de inteligencia artificial que tienen que haber. Pero para mí hay que verlo de la manera que es una herramienta. Y claramente tiene sus peligros, pero si se le da un control o un resguardo necesario, yo creo que más que, digamos, complicarnos, nos va a beneficiar. Vamos con otras preguntas también que tienen que ver con este nivel. Después, como dije, vamos a ir a un nivel un poquito más global. ¿Qué es más difícil de hackear, una computadora o un celular? Bien, hoy en día te lo puedo decir así. En Argentina quizás es más fácil hackear un equipo que un celular. ¿Por qué digo esto? Nosotros en América Latina seguimos utilizando versiones de sistemas operativos que quizás ya no tienen las actualizaciones suficientes. Hoy en día vos podés ir a un negocio, podés ir a alguna casa y una persona común, estoy hablando a nivel usuario, ¿no? No estoy hablando a nivel empresa. Pero a nivel usuario, muchas personas siguen utilizando Windows 7 y a su vez, en América Latina no se suele pagar el servicio oficial de Windows, entonces vos no sabés lo que estás instalando. De hecho, muchos de los programas que se utilizan, diseñadores, distintos tipos de software, no son genuinos y eso también abre una nueva ventana de vulnerabilidad a una computadora. Por eso para mí es más fácil quizás vulnerar una computadora que vulnerar un dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque el dispositivo móvil ya tiene su actualización, por ejemplo Samsung, LG, Apple, lo que vos tengas, tiene su actualización y te dan cada tanto tiempo una cierta cantidad de actualizaciones para que vos descargues y modifiques en tu dispositivo, ¿no? Pero hoy en día, si lo ponemos en parámetros generales y global, es indiferente. Mientras esté conectado a Internet, la cantidad de vulnerabilidades pueden ser las mismas. Viene otra pregunta que tiene que ver con la conexión. Acá una amiga dice, ¿la conexión influye a la hora del hackeo? Yo creo que lo entiendo como si es Wi-Fi o por cable. O sea, ¿es más difícil hackear algo por cable o Wi-Fi o es lo mismo? Hay que tener en cuenta el tema de dónde nos conectamos nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo conectarse en un ámbito privado, en nuestra propia internet de casa, que conectarse en un bar, en un restaurante, en algún lugar donde tengan Wi-Fi pública. Ahí vos ya estás facilitando que un tercero no deseado pueda conectarse o pueda vulnerar al equipo donde vos te estás conectando. Desde ese punto hay que ver de cuál tipo de conexión se utiliza. Ahora, si hablamos de si es cableado o es a través de Wi-Fi, el tema del Wi-Fi es algo que vos lo podés obtener estando
fuera de un lugar y acercarte y llegar a esa conexión. Entonces, quizás por Wi-Fi es más vulnerable que si vos tengas una conexión local. Hay que tener en cuenta que tu módem, el cable de fibra óptica o el cable que vos utilices, sale a la calle, ¿no? Claramente. Entonces, la conexión puede ser vulnerada. Pero quizás es más fácil entrar por una conexión Wi-Fi cuando nosotros, por ejemplo, no actualizamos nuestros modems o routers de la manera adecuada y tengan algún fallo o alguna vulnerabilidad precisamente que pueda ser explotada para que una persona no deseada pueda entrar a nuestra red, ¿no? Antes vos dijiste al inicio de la charla, hablaste de los viejos teléfonos Nokia, ¿no? Los de tapita o que le sacábamos la pila y demás. Hace ya algún tiempo, algunos años, leí que muchos grupos que se dedican al narcotráfico o a la delincuencia utilizan ese tipo de teléfonos porque es mucho más difícil de rastrear o de inclusive de hackear o de investigar. ¿Es así entonces? De hecho, sí, también es importante lo más básico, que es poder sacar la tapa y sacarle la batería. Porque volvemos a lo mismo, aunque vos tengas conectado el dispositivo pero tengas apagado, va a seguir teniendo alimentación. Y eso no es hoy en día seguridad de que no pueda seguir estando activo la localización por o GPS o por el tema de la SIM. Entonces, se utiliza más que nada por, primero, lo limitado que es la conexión, ¿no?, de esos dispositivos más precarios. Segundo, porque no cuenta con otras herramientas que se le puedan instalar, como alguna aplicación, algún software. De hecho, es un aparato electrónico y su estructura es electrónica y no interfiere nada, digamos, de las nuevas tecnologías, ¿no? Y hay otra cosa mucho más interesante, y es que esos mismos teléfonos que vos me decís o los parlantes Bluetooth hoy en día se utilizan modificados para poder vulnerar un auto de alta gama, un auto moderno, ¿sí? Se han mostrado videos hoy en día que los pueden utilizar conectándolos al sistema electrónico de un auto para poder hacerlo arrancar. Entonces tienen varios usos, no solo el lado de resguardar. Marcos, viste que ayer publiqué una historia que tenía que ver con la charla de hoy, que esta semana el Senado francés dio media sanción habilitando a la policía o al servicio judicial de Francia a utilizar las escuchas abiertas de todos los teléfonos móviles. Sí. ¿Qué pensás de esto? Bueno, cuando leí la nota, automáticamente me hizo acordar a que hace unos meses WhatsApp, por ejemplo, había dicho que quería irse de Reino Unido porque justamente en Reino Unido se está realizando la ley de protección digital a raíz de un incidente que hubo, ¿sí?, de una persona. Hay que entender por qué se establece la ley, pero también hay que ver por qué se quiere hacer, ¿no? Obviamente, porque hay dos lados. Una cosa es poder identificar a una persona que está queriendo realizar un acto ilícito, por un lado, y por otro lado hay que ver qué quieren los gobiernos autorizando esta ley que en cierto punto nos obliga a estar vulneradas en nuestra privacidad digital, ¿no? Pero bueno, es una discrepancia que va a haber. Yo para mí considero, esta es mi opinión, ¿no? Cada uno tendrá su opinión, es que primero lo que es nuestros datos digitales, aunque nosotros por más que creemos que son privados, no lo son. Nosotros, por ejemplo, si utilizamos Facebook, si utilizamos Instagram, si utilizamos WhatsApp, toda esa información que nosotros te escribamos, nos mandemos, queda alojado en los servicios, en los servidores de estas empresas. Después ahí es un agujero negro porque nosotros realmente no sabemos qué pasa con esa información. Un ejemplo muy clave, por ejemplo, es cuando yo te escribo un mensaje a vos por WhatsApp que dice que es cifrado de extremo a extremo. Está bien, es cifrado de extremo a extremo cuando yo te escribo y cuando te llega a vos. Pero en el transcurso que quedó alojado en el servidor, por ejemplo, de WhatsApp, en un departamento gigante, en un edificio gigante con unos servidores enormes de almacenamiento, esa información queda alojada ahí. Entonces hay que entender
que primero la privacidad digital ya no es algo que se pueda entender como privado, por ese punto. Segundo, hay que establecer cuáles son los controles que quieren hacer, en este caso Francia o Reino Unido, promulgando esta ley, ¿no? Y cómo van a utilizarlo y para qué circunstancias. Yo entiendo que en estos casos también los querían usar más que nada por el tema de terrorismo o el tema de supuestos atentados o ataques que puedan haber a nivel país, ¿no? Bueno, vamos a entrar con ese tema, que es un tema que vos también conocés. Acá pregunta alguien, ¿hay una tercera guerra mundial en el ciberespacio hoy por hoy? ¿Estamos en una tercera guerra mundial en el ciberespacio? Sí, yo creo que, no sé si es una guerra mundial, pero lo vería como una guerra fría digital, ¿no? En ese punto. Es saber quién tiene más poder al nivel ciberespacio, ¿no? Como se lo conoce, o mundo digital, qué poder tiene o a qué alcance puede llegar a tener. Sí, obviamente, lo que desató la guerra entre Ucrania y Rusia fue fundamental para reactivar, ¿no?, el tema de los ataques digitales. Hoy en día, si comparamos desde antes de la pandemia hasta cuando comenzó y finalizó, se puede ver un alto grado de actividad de ataques a Estado-Nación, ¿no?, a lo que se conoce como Estado-Nación. De hecho, han dejado de querer atacar a empresas privadas para enfocarse fundamentalmente en los gobiernos, ¿no? Así que se puede decir que hay una guerra cibernética, pero no es algo que haya pasado en el último año, ¿no? De hecho, se conoce, vos lo habías mencionado, que creo en una de tus publicaciones, como guerra híbrida, ¿sí? Obviamente se sigue utilizando y se utilizó el concepto de guerra híbrida durante muchos años, y sí, básicamente hay una guerra cibernética hace bastante tiempo entre las potencias y entre aquellos que quieren ser potencias. Bueno, esta pregunta de esta guerra fría digital nos lleva a otra pregunta. Bueno, seguramente que sí. ¿Se pueden hackear las ojivas nucleares? Pienso yo que esta pregunta se referirá a la potencialidad de que alguien desde afuera apriete el botón rojo. ¿Podría? Bueno, creo que había salido en una de las conversaciones que tuviste, no sé si fue con el de apagón masivo, creo que habían tocado este tema, y uno de los puntos que podía haber llegado a pasar es que para poder vulnerar un sistema eléctrico es hackear una planta nuclear, ¿no? O por ejemplo, una base nuclear. Sí, obviamente todo se puede, ¿sí? Mientras ellos tengan una vulnerabilidad, cualquier sistema que tenga una estructura, ¿no?, de informática puede ser vulnerada. Obviamente tienen otros resguardos, ¿no?, deben tener otros parámetros, pero no es algo imposible de hacer. De hecho, hubo indicios de ataques a plantas nucleares, no a nivel global, pero sí, por ejemplo, entre Israel e Irán. Eso sí, son noticias que han salido durante los últimos años, y de hecho lo importante no es quizás apagar o prender el botón rojo, como vos decís, sino es obtener información, ¿no? Pasa por ese lado, para ver qué es lo que se está trabajando, cuáles sus trabajos está desarrollando algún país determinado para el beneficio de aquel que está atacando, ¿no? Sí, sí. Bueno, Marcos, he leído que al menos lo que se dice a la prensa, digamos, para el gran público, ¿no? Seguramente habrá información que no nos llega, pero aún para la prensa del gran público dicen que el programa nuclear iraní se viene retrasando gracias a los continuos ataques cibernéticos de las Fuerzas Armadas israelíes. Y sí, de hecho ellos viven en constante ataque a nivel digital, y es uno de sus grandes fuertes, ¿no? Obviamente, pero por lo menos las noticias que yo vi, no está el interés en, no sé, por ejemplo, afectar, por ejemplo, un sistema eléctrico, sino quizás obtener información que sea de importancia para el otro gobierno, ¿no?
creo que pasa por ese lado. Obviamente sí se puede hacer, de hecho, el atacar una estructura nuclear o un sistema nuclear, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, hubo un incidente de esto que ha dejado sin luz a muchos ciudadanos ucranianos en la guerra y demás, pero fue una mezcla entre la guerra física, ¿sí? Con destrucción física de un lugar que alimentaba o daba energía a las ciudades, y por otro lado también constantemente ataques, que en este caso se suele utilizar uno en particular, que son o ataques de DOS o ataques de ransomware, depende cuál sea la intención, para que un servicio no esté funcionando, ¿no? Marcos, hablaste de, bueno, estamos hablando de guerra híbrida, de guerra fría digital. Estamos hablando de lo que vos nos contabas de Israel e Irán. Digamos, las Fuerzas Armadas tienen ya sus grupos de cibersoldados. El otro día vos me habías comentado eso y yo me quedé pensando, digo, ¿no? Porque depende cuál es la postura de cada país, ¿no? Esto, si lo hablamos a nivel global, cada país va a tener su postura a nivel ciberseguridad y a nivel ciberdefensa, ¿no? Que de hecho, hoy en día, un país para poder estar a la altura debe tener un grupo determinado dedicado plenamente a la seguridad digital de su país, ¿no? Yo considero que hoy todos los países están fomentando que sus organismos públicos tengan este resguardo de ciberseguridad, pero una cuestión porque sea algo relacionado a la guerra o sea relacionado al tema político, sino relacionado a que hoy todos los sistemas son posiblemente vulnerables. Entonces, el manejo de información que maneja un país es tan importante como el que maneja una empresa o un organismo privado. Entonces, la idea es poder fomentar que cada país sea ciberseguro, ¿no? Yo creo que va más por ese lado. Uno a veces cuando lees algunos artículos sobre estos temas y demás, yo empecé a leer la palabra quinto dominio, ¿no? Y al principio me parecía una cosa medio esotérica, digo, estos son de una secta, ¿qué querrá decir? Y después fui averiguando, pero contanos un poquito, ¿qué es el quinto dominio? Bien, el quinto dominio es, lo que se conoce en ciberseguridad es como el tema de todo lo que transcurre en el ciberespacio, ¿no? En el hecho digital. Que no es tangible, es algo que no es algo que es tangible, pero que a su vez es parte de nosotros, ¿no? Que lo utilizamos el día a día como usuarios. Y a nivel gobiernos o a nivel Estado, obviamente, es fundamental tener como un área de seguridad en lo que se conoce como el ciberespacio y que no sea atacada o percudida por otros organismos ajenos, ¿no? Claro, porque viene de todo un desarrollo militar de tierra, aire, agua, espacio. Exacto. Y, bueno, este quinto dominio que se está sumando de todo lo que tiene que ver con el ciberespacio, ¿verdad? Sí, exacto. Perfecto. Vamos con la última pregunta de los amigos y amigas y después seguimos un ratito más. Acá un amigo de España pregunta, ¿es posible hackear al ser humano mediante la inoculación de sustancias nanotecnológicas que incluyan el óxido de grafeno? No vamos a entrar en nada que nos pueda escuchar Instagram porque después me censuran. Me censuran. Sí, es verdad, es verdad. A ver, contanos un poco. Bueno, vos me habías comentado esta pregunta, yo empecé a indagar porque obviamente se escapa muchas cosas del ámbito informático, ¿no? Porque ya ahí estamos metiendo nanotecnología que a su vez, bueno, sí comparte algo del sistema informático, pero bueno, es un poco más avanzado. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de inteligencias artificiales, de las nuevas tecnologías que se vienen, también nosotros suponemos que puede llegar a pasar, ¿no? Uno cuando habla de inteligencia artificial lo relaciona mucha gente con el tema de las Skynet como de Terminator, y hay que ser honestos y directos en este caso, y es que falta mucha capacitación, falta mucha tecnología
para llegar a ese punto, ¿no? Si metemos con el tema de la nanotecnología y eso, yo realmente desconozco. Sí sé que se han tratado en estos casos, por ejemplo, por un punto de hackear al ser humano utilizando inteligencia artificial. De hecho, se ha hecho un estudio en Estados Unidos, en una universidad, en la cual agarraban 3 pacientes, los conectaban a un analizador de las neuronas, ¿sí? Para que vayan viendo el parámetro de interacción neuronal que tenía un cerebro, y le hacían escuchar podcast, básicamente durante un determinado tiempo, y lo que hacían era que ese podcast se repita en estas 3 personas y que ellos reflejen en su mente, en cómo lo pensaban, qué es lo que estaban escuchando, ¿no? Y así la inteligencia artificial iba aprendiendo en base a los sensores de las neuronas, qué era lo que estaban pensando y poder descifrar, ¿no? Si, por ejemplo, el podcast decía una nube o un cielo, el cerebro reaccionaba de una manera. Y lo que decían los científicos es que en realidad lo que no estaban haciendo es leer la mente, sino leer la esencia de lo que uno piensa, y como el cerebro funciona de similar manera en todas las personas, podían llegar a obtener la esencia de lo que se estaba pensando, ¿no? Entonces, sí se puede hackear a un humano desde ese punto de estudios y aprendizajes, pero no es algo que hoy en día, creo yo, que exista, de manipular a una persona utilizando distintos tipos de elementos, ¿no? Bueno, la empresa de Elon Musk de Neuralink está bastante avanzada, Marcos, con estas interfaces que ponen en el cerebro, sobre todo para personas no videntes o para personas que estimulan la recuperación de paraplegias o hemiplegias, o personas que están de alguna manera en rehabilitación de traumas físicos importantes. Pero claro, eso está conectado a un celular y que está conectado a Internet, va a estar conectado a Internet. Entonces, desde ese punto de vista, también alguien podría conectarse a ese aparatito que está en la empresa Neuralink que tenés en tu cabecita, ¿o no? Bueno, hay 2 temas importantes ahí. El tema de Neuralink, bueno, ahora fue aprobado el que puedan hacer pruebas en humanos, cosa que Elon Musk en su tiempo tenía denegado en Estados Unidos que lo pueda realizar. O sea, eso ya se aprobó y se puede realizar. Y segundo, la gente está hablando de esto ahora, pero hace años se sigue utilizando el marcapasos, que es algo electrónico, y es algo que se puede conectar a nuestro dispositivo celular para aquellas personas que lo usan, y se ha demostrado que en cierto punto pueden ser hackeados los marcapasos, pueden acelerar o desacelerar el tema de las pulsaciones, ¿no? Y eso provocar un leve infarto en una persona. Y eso no es algo que pasó hace un año, eso se ha demostrado hace bastante tiempo, porque de hecho los tipos de marcapasos que se conectan a nuestros dispositivos móviles están hace tiempo en uso, ¿no? Así que no es algo que sea porque es nuevo o moderno, ¿sí? Volvemos a lo básico, todo lo que esté conectado a Internet o lo que tenga una conexión en la cual una persona pueda ingresar puede ser vulnerado, ¿no? Acá alguien pregunta ¿dónde se forman los analistas de ciberseguridad? Sí, ahí estaba leyendo justamente, y está buena la pregunta porque es lo primero que surge para aquellas personas que quieren saber sobre el tema, pero no saben cómo empezar. Mira, básicamente la ciberseguridad es una temática que ya se está implementando hace años a nivel global, ¿no? Lamentablemente, vuelvo a decir lamentablemente porque nosotros siempre nos aparece esto un poquito más tarde, estando en Argentina, cualquier concepto o cualquier tema nuevo, ¿no? En realidad la ciberseguridad está hace mucho, pero obviamente el tema de la pandemia, el tema de modernizarse en el ámbito digital ha cambiado el panorama y ha puesto a la ciberseguridad como una de las materias más importantes a estudiar y a capacitarse. De hecho, para mí es fundamental que cualquier usuario sepa un concepto básico de ciberseguridad hoy en día, para el nivel personal y para el nivel laboral, así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y con respecto a dónde se puede estudiar, hoy en día las universidades, tanto públicas como privadas, han dado paso a enseñar este tipo de carreras. En Argentina
existen, ¿sí? 2 o 3 universidades que dan este tipo de carrera de ciberseguridad. Muchas han comenzado con una tecnicatura y la quieren ampliar a una licenciatura. También hay muchos programas que promocionan las empresas privadas como Cisco o, por ejemplo, hay ámbitos publicados como la OEA también ha patrocinado el tema de la enseñanza en ciberseguridad. Así que básicamente cualquier usuario que tenga un dispositivo y esté conectado a Internet va a poder empezar a capacitarse. Obviamente no es lo mismo quizás hoy en día tener un diploma o una certificación de una empresa privada que de una universidad que recién está comenzando, ¿no? Pero las herramientas existen. Marcos, hay sistemas, ahora que se usan mucho, sistemas inteligentes en los hogares que te manejan el aire acondicionado, que te manejan la computadora. Bueno, por todo lo que estamos viendo en la entrevista y lo que vos nos venís contando, cualquiera no solo puede saber lo que comemos, lo que compramos a la hora que entramos en nuestro auto, a qué temperatura tenemos ambientada nuestra habitación, sino que también pueden espiarnos a través de los Smart TV, a través de los smartphones. ¿Se acabó lo privado? ¿Se acabó el ámbito privado? El ámbito privado, para mí, en mi opinión, se acabó hace tiempo, obviamente, sí. No es algo que tenga que ser ahora, obviamente. Hoy hay más dispositivos que van obteniendo información, desde una aspiradora que te mide la distancia de tu casa, ¿no? Y puede identificar cómo está constituida tu living, tu comedor, las medidas que tienen, dónde hay muebles. O sea, toda esa información en cierto punto queda alojada. De hecho, hace años había surgido un inconveniente con una aspiradora robot, la cual, ¿qué hacían? Esa aspiradora robot recaudaba información del ambiente del cliente o del usuario y después esa base de datos se vendía para fines comerciales, ¿no? Entonces, desde ese punto, cualquier sistema que esté conectado a Internet puede obtener datos de cómo te alimentás, qué cosas comprás, cuándo entras a tu casa, cuándo salís, en qué momento encendiste la tele, en qué momento apagaste, a qué hora te vas a dormir. Muchos conceptos que pueden ser analizados, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces esas realidades distópicas, orwellianas o ahí Perdón, estamos. justo ahí estuvo, se conectó. Sí, sí, ahí se ve. De vuelta, de vuelta. Volvimos. Bueno, nos están hackeando ya, ¿eh? Nada. Te decía que esas realidades orwellianas donde el Estado o las empresas o los gobiernos pueden controlarnos y saber todo de nosotros, van pasando los años y cada vez vamos entonces a una sociedad transparente prácticamente. A ver, nosotros estamos hablando del concepto de que cualquier sistema puede ser vulnerado, ¿no? Hay que entender que nosotros hablamos del punto de que sí, un sistema puede ser vulnerado. El tema es con qué facilidad, ¿no? Cada vulneración tiene su dificultad y obviamente no es que por vos, en este caso, entrar a tu casa, prender la tele o apagar es porque te están viendo, te están escuchando. Eso es para traer un poco de la tranquilidad, ¿no?, al usuario, de decir, bueno, no es que te están persiguiendo, ¿no? Pero que sí un sistema te puede escuchar, que un dispositivo puede dar información tuya, sí, se puede. El tema es tomarlo con pinzas y saber que no es algo que sea habitual, ¿no? ¿Oíste hablar del dispositivo de Buen Ciudadano que está en China?
No, me gustaría que me cuentes, no tuve el agrado de escucharlo. Bueno, es un programa, ¿no? Que va evaluando, digamos, va haciendo como un scoring de tus aplicaciones como ciudadano, ¿no? Digamos, la velocidad a la que viajas en tu auto, qué tipo de comida comes, cuál es tu huella, puede ser, cuál es tu huella de carbono, bueno, si haces algunas cuestiones, qué tipo de sitios en internet entras, cuáles Ah, son tus mira. participaciones en las redes sociales, bueno, hay algo ahí donde se cruza toda esta big data y datos biométricos, huella digital y toda esta cosa que vos dirás que Skynet no viene, pero evidentemente a medida que va pasando el tiempo, eh, está bien, puede ser que nadie nos esté escuchando hoy cuando estás con tu mujer o con tu compañera cenando, pero la posibilidad real, física, técnica existe. Sí, obviamente, y está más que comprobado y se ha demostrado en muchas cosas y en muchas situaciones que fueron en su momento publicadas por los medios y en determinadas situaciones y circunstancias. Lo que hay que entender, que eso está bueno aplicarlo para el que quizás no está metido del todo en el tema informático, en la ciberseguridad, es que no es tan fácil como uno piensa, ¿no? Se puede hacer, sí, pero presenta sus dificultades. De hecho, por ejemplo, nosotros, como me mencionabas lo de la Skynet, hace una semana salió a hablar un soldado militar sobre la implementación de la inteligencia artificial para el manejo de un dron y que ese dron había decidido, a través de la inteligencia artificial, matar a su operador porque supuestamente estaba obstaculizando con su objetivo. Y esto es en un simulacro, ¿no? O sea, los incidentes pueden causarse, ¿no? A través de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Pueden haber fallas, pueden haber vulnerabilidades a niveles informáticos, pero hay que tener en cuenta que si nosotros no nos resguardamos adecuadamente, pueden surgir, ¿no? Bueno, querido Marcos, ya hemos pasado una hora, Instagram nos lo permitió, así que está muy bien. Eh, Vamos a ir cerrando, ¿no? Un poco, ¿cómo te imaginas, o sea, vamos a esa sociedad transparente de acá a 5 o 10 años, donde el ámbito privado, el ámbito, entre comillas, del secreto privado, entre una conversación, entre dos amigos, una pareja, ¿eso se termina en poco tiempo? ¿O habrá que generar Eh, otras herramientas? yo creo que la digitalización de la tecnología, ¿no? Y el uso en nuestro ámbito personal ha ayudado y ha aportado que cada vez sea más transparente y haya menos privacidad, ¿no? Pero yo considero que aún así una persona puede tener los resguardos necesarios hoy en día para no ser tan transparente, ¿no? Obviamente resguardando su privacidad, hay muchas herramientas, muchos métodos, muchas técnicas para que un usuario mantenga su privacidad. Obviamente es un dolor de cabeza, ¿no? Si vos querés ser totalmente anónimo hoy en día para un tercero, es casi imposible, pero se puede. Pero quizás yo me tiro más para la balanza en el que se van a empezar a discutir estos temas y se van a ver, siempre va a estar el interés de por medio, ¿no? De esa información, pero para mí se va a tratar de tratar sobre la privacidad del usuario, ¿no? De hecho, para mí cada vez los sistemas están adaptándose más a algo momentáneo, a que la información no quede alojado durante un tiempo largo en Internet. De hecho, lo podemos ver con las historias en las redes sociales. Hoy en día no se hacen publicaciones de fotos, se hacen historias que duran 24 horas y después supuestamente no quedan visibles al usuario. Eso no significa que la información no quede, ¿no? Pero me No, porque refiero... nos dijiste hace un rato que en Estados No, Unidos no, hay un edificio de 10 pisos donde están las fotos de cuando teníamos 15 años todavía. todo lo subido queda. Eso es
algo que hay que entenderlo. De hecho, vos cuando, por ejemplo, subís una historia a Instagram, por más que vos consideres que no la puedes encontrar, quedan alojadas y de hecho te dice cada tanto tiempo, ¿querés publicar un recuerdo de una publicación que hiciste hace un año? Bueno, de algún lado esa información saca, ¿no? Esa imagen que vos cargaste. Pero a lo que me refiero es, las redes sociales van cada vez más apuntando a que sea el momento, ¿no? Los usuarios van más apuntando a eso, a mostrarlo del día a día, no a algo que pasó y que quede alojado, publicado en internet o publicado, por ejemplo, en este caso, en las redes sociales. Pero sí, hay que debatirlo, es algo que no es algo que se tiene que tomar a la ligera, ¿no? Bien, Marcos, la próxima vez vamos a hablar de bullying, de phishing, vamos a hablar de ciberacoso, vamos a hablar de algo que mostraste esta semana en tu página de Instagram sobre cómo desbarataste, entre comillas, una estafa aquí en Argentina utilizando una imagen de una chica ecuatoriana. Bueno, nos quedaríamos hablando, pero mucho tiempo contigo, pero vamos a cerrar, ya llevamos 1 hora y cuarto casi, con una pregunta que siempre le hago a cada uno de los invitados, ¿no? ¿Cómo ve Marcos Volpe los próximos 5 años del planeta? ¿Cómo ves a nivel global la sociedad, los desafíos que estamos teniendo? Sos un tipo muy joven, estás metido en temas grosos, digamos. ¿Cómo lo ves vos? La sociedad humana de acá a 5 años. Bien, si nosotros nos dejamos guiar por el afuera y te podemos, yo desde mi perspectiva, desde a nivel persona, ¿no? Y sacando el tema de mis conocimientos en informática y demás, creo que es un momento en el cual las personas tenemos que tomar decisiones de qué vamos a hacer de acá a 5 años, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué modificaciones tenemos que hacer para resguardar lo que generamos y para evitar a ciertos indicios catastróficos que pueden llegar a haber o no, ¿no? Esto es a nivel energía, a nivel contaminación, eso es algo que se está tratando hace muchos años, no se le está dando la importancia necesaria, pero bueno, tenemos que ver en qué situación global nos vamos a parar nosotros de acá a 5 años y qué postura vamos a tener. Para mí, para la gente joven, más que nada, más joven que yo, son los que van a tener que saber qué modificaciones van a querer hacer en su vida para poder tener una larga prosperidad, ¿no? Porque hoy en día no es chiste de que en pleno junio haya solo 2 días de invierno en Argentina, ¿no? Eso es algo que lo estamos viendo y hay un cambio climático que se está dando. A nivel informático, creo que como personas tenemos que capacitarnos, ¿sí? A lo más mínimo de cualquier concepto, entender qué es un ciberataque, entender cómo nos pueden atacar a nosotros, cómo un correo o un mensaje de texto o una llamada puede perjudicarnos y puede afectarnos como personas. De hecho, lo hemos vivido en pandemia con el tema de las supuestamente ciberestafas, de que te tenés que ir a vacunar y resulta ser que era una persona que te estaba pidiendo el código WhatsApp para obtener tu administración de tu cuenta, ¿no? Hay muchos conceptos a nivel informático que la gente se tiene que capacitar y creo que lo va a ser lo más fundamental para que podamos estar más seguros, ¿no? A nivel de la tecnología. Y a nivel personal, bueno, todos esos conceptos anteriores, ¿no? Ver qué modificaciones vamos a hacer para mejorar el planeta y mejorar nuestra situación. Tenemos por delante un mundo con grandes cambios. Creo que la inteligencia artificial y todo lo que estuvimos hablando en esta casi 1 hora y 20 en relación al mundo del trabajo y el empleo, ¿no? Sobre todo para la gente joven y también para la gente que por ahí seguimos en edad laboral. Bueno, la verdad que es una linda época para habitarla, ¿no? Con grandes transformaciones. Creo yo que nuestra generación, el otro día, hace unos meses lo hablaba con un entrevistado, que nosotros estamos viviendo lo mismo que vivió la generación de la Revolución Industrial, 1790, 1795, ese cambio de 1790 a 1810
sea, 20 años que fueron demoledores. Nosotros estamos en ese proceso, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí, Dale, a dale. mí me sorprende. No, no, a mí de hecho me sorprende que por suerte tuve la oportunidad de nacer yo nací en el 92 y sufrir diferentes etapas, va a pasar por diferentes etapas en el cambio, por ejemplo, de la tecnología. Hoy en día a un chico vos le decís, ¿cómo harías para decir en forma de seña que te querés sacar una foto, ¿no? ¿Cómo haríamos nosotros? Nosotros hacemos este gesto y esto es de una cámara de foto. Hoy le decís a un chico sacate una foto y ellos hacen como si fuese una selfie. O sea, desde ese punto, de ese concepto, cómo ha cambiado la tecnología en tan poco tiempo. Es increíble y por suerte yo tuve la suerte de pasar por diferentes etapas y vivir cada momento en el tema informático, desde el disquete al CD, del CD al disco duro, del disco duro al estado sólido. A nivel tecnológico fue una gran época y es una gran época, y de hecho lo bueno es que cada vez se presentan avances tecnológicos cada vez más rápido, ¿no? Entonces se nos hace más Claro, tangibles, por así decirlo. el punto, Marcos, es esos avances, esas revoluciones tecnológicas que están sucediendo, como son cada vez más cortas, la sociedad tiene menos tiempo de metabolizarla. Y Obvio. ahí es donde es un tendal el que está quedando, no solo a nivel laboral o económico, sino también a nivel emocional, ¿no? No, de seguro. Así que bueno, querido Marquitos, no te jodo más, sé que tenés una No, no reunión jodas. con el presidente, así que no te vamos a joder más. La verdad que ha sido un placer conocernos y bueno, me quedaron muchas cosas, acá los amigos te están felicitando, muy didáctico, bueno, buenísimo. La próxima vez vamos a hablar un poquito más de cuestiones que tienen que ver con otros temas que vos también manejás, que es los Dale. niños, los adolescentes, las infancias y las terribles exposiciones que tienen nuestros hijos e hijas a las pantallas. Marcos, querido, le mando un beso grande. Dale. Mándenos después una foto de usted con el casco y ¿no? Ahí en esos equipos y los teclados. Disfrazado. Bueno, No, no, es un mal concepto. Ya es mucho más tranqui que estar sentado en una computadora y estar enfrente a un monitor. Por mi parte agradezco la oportunidad de estar con vos y poder charlar. La verdad es muy interesante y está bueno poder transmitir este tipo de conocimientos. Así que gracias por el espacio. Espero que se dé otra vez, claramente. Y bueno, más que agradecido. bueno, espero que te hayas sentido bien. Bueno, a las personas que lo vieron en vivo, gracias por estar. Y después, bueno, habrá otros compañeros que lo verán grabado. Marcos, querido, gracias, buen fin de semana y seguramente quizás antes de fin de año nos volvamos a ver. Dale. Dale, no hay problema. Aquí estaremos. Bueno, Un gusto. chau a todos. Hasta Nos luego. vemos. Chau.